amiga mujer de valor, bienvenida a un episodio más de nuestro podcast de mujeres. Y hoy no estoy sola, pero quiero recordarte que este podcast llega a ti gracias al Ministerio Pasión por las Misiones. Y hoy tenemos un tema buenísimo, un tema riquísimo que vamos a saborear en este episodio, en este tiempo que vamos a tener entre nosotras. Bienvenida, mujeres. Hola. Gracias. Ay, pero tan bella o igual que todas estas Estás bella. Así de bello está nuestro tema de este episodio y es el poder de una mujer que ora. Este tema me encanta porque está basado en la oración como nuestra arma más poderosa que nosotras las mujeres tenemos. Lo que tú no puedes lograr con tus manos, con tus recursos, sí lo puedes lograr, pero con tus rodillas. Así Amén. es. Así que yo quiero saber, mujeres, qué ustedes opinan sobre este tema de la oración y la mujer como el arma más poderosa que nosotras tenemos, como el recurso más valioso que Dios nos ha dejado. Bueno, yo tengo muchos testimonios, en verdad, de cosas que yo digo, wow, pero yo ahora veo y digo, pero Dios sobró, porque ¿cómo fue que pasó? Es como dice Abby, tú no tienes los recursos, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la experiencia, tú no cuentas tal vez con personas que te apoyen, pero tú ves que todo, Dios se glorificó y que tú saliste en victoria de esa situación y tú dices, definitivamente Dios estuvo aquí. Y claro, porque tú estuviste de rodillas orando para que Dios se glorificara. Y bueno, Dios no te deje en vergüenza. Así es. Mira, la Biblia dice, oye, qué versículo tan corto, que la fe del justo puede mucho, pero qué bendito versículo Así es. porque ese mucho es realmente mucho. La mujer que ora es una mujer que es sabia dos veces, Así porque es. sabe abrir puertas en la tierra y puertas en el cielo. Wow. Y no hay una cosa más poderosa de cuando una mujer puede abrir puertas en el cielo, porque esas son las puertas que nadie puede cerrar. Aunque quiera, nadie puede cerrar. Es una mujer llena de sabiduría, llena de poder y de autoridad. Oye, Abigail, desde que una mujer ora, eso se le nota. Eso ni siquiera tiene que hablarlo mucho, porque tiene una autoridad, opera con un poder, que ella sabe que ella va a un lugar y ella toca una puerta y ella sabe si se la van a abrir. ¿Tú sabías eso? Totalmente. Porque ella tiene una comunión tan fuerte con el Señor que el Espíritu Santo es que le dice ve y ella se mueve y ella camina sin importar que la respuesta que le vayan a dar en esta tierra sea negativa. Si ya Dios le dijo que va a ser positiva, ella se lanza como quiera. Dios mío. Así es que la oración tiene que estar acompañada de la fe, porque es que una mujer que ora tiene que tener fe para creer que lo que está orando el Señor lo va a hacer y el Señor lo va a cumplir y se va a hacer según la voluntad del Señor. Pero la oración es tan poderosa que nos lleva a cambiar la atmósfera, a cambiar la situación del hogar, a cambiar la situación del trabajo, a cambiar hasta un diagnóstico médico. La oración tiene tanto poder, pero yo entiendo que cuando una mujer ora, mira, tiene todo a su favor. Yo creo también que aparte de la oración estar acompañada de la fe, debe estar acompañada de constancia, de perseverancia, porque nosotros no hacemos nada orando hoy y mañana no. Entonces, todo hábito que nosotros queremos que sea exitoso debe ser constante. Debemos sacar un tiempo especial, un tiempo fijo para orar todos los días, porque yo escuchaba a un pastor que él decía que si nosotros nos hincamos a orar un tiempo específico durante 21 días, o sea, todos los días durante 21 días a una hora específica, nosotros vamos a crear el hábito de orar. Pero si nosotros solo oramos hoy, mañana no, pasado tampoco, volvemos al otro día no, así no vamos a crear un hábito de oración y por lo tanto nuestra oración no va a ser tan efectiva como si nosotros tuviéramos un tiempo especial en comunión con el Señor. Bueno, quien me conoce sabe que para mí que te gusta la oración. Sí, totalmente. Mira, Elimé, cuando yo vi el tema, yo dije Elimé, totalmente, Elimé de una vez. Quien me conoce sabe que la oración para mí es como uno de mis temas favoritos, porque es que engloba tantas cosas y a modo general, yo entiendo que la oración es importante porque es la manera en la que nosotros
nos comunicamos con Dios. Esa es la forma en la que nosotros podemos hacerlo. O sea, no hay un arte de magia, no tenemos que encerrarnos para ver una varita mágica o algo. No. La forma más directa que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios es a través de la oración. Y con la oración, tenemos que entender que la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros, nos cambia el carácter, nos ayuda a parecernos cada día más a Dios, a Jesús, porque a veces uno está orando por una situación, Dios permite esa situación en tu vida y no es propiamente por la situación, sino para moldear tu carácter a través de esa situación que tú estés teniendo, pero si tú buscas de Él en la oración. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo una mujer puede ser sabia si no tiene una comunicación con Dios, si no le ora a Dios? Entonces, para que una mujer pueda edificar su casa con sabiduría, la mejor manera es teniendo esa comunicación de tú a tú con Dios. Y muchas veces hay personas que dicen que no saben cómo orar. Eso no se aprende de la noche a la mañana, señores. Es lo primero que tenemos que saber. Y de la manera en la que podemos orar también es a través de la palabra de Dios. A veces no sabemos cómo orar porque no sabemos qué dice la palabra, no sabemos qué Dios quiere para nosotros. Entonces, entendemos que Dios quiere algo para nosotros cuando va fuera de los principios de Dios, cuando no cumple con lo que Dios nos dice, y qué mejor manera de nosotros poder leer la palabra. Y un ejemplo que yo traje, de manera rapidita, lo voy a hacer aquí, es en Colosenses 3:8. Que es una manera en la que yo he aplicado en mi vida oraciones, donde dice, pero ahora despójense de todo enojo, de toda pasión, de toda maldad, de los insultos y las palabras indecentes. Entonces, ¿cómo yo puedo poner eso en una oración que se aplique a mi vida? Yo le digo, mira Dios, yo te pido que seas tú, que me ayudes a despojarme de todo enojo, de toda maldad, de toda pasión y todo insulto. Entonces, más para bajito, en el versículo 12 dice, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y en la misma oración yo le digo, mira Dios, entonces yo quiero que tú me llenes de ¿qué? De compasión, de bondad, de humildad y de mansedumbre. Y así es como nosotros convertimos la palabra en una oración para nuestras vidas. Sí, también recordarle a las mujeres que la oración no es un monólogo. Eso es lo que pasa, que a veces nosotros entendemos que tenemos como que repetir tantas cosas, y en la repetición nos desconectamos de hablar, simplemente hablar con Dios. La oración es hablar con Dios, Él escucha y responde. Exacto. En su tiempo y como Él quiere. Yo tengo un caso. Eso que dice ella, de que a veces no sabemos orar, que es verdad, el nuevo creyente, por ejemplo, no sabe. Cuando yo me convertí al principio, yo no sabía cómo orar. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que ustedes saben esa historia en la Biblia que dice que la mujer insistió tanto al juez, que el juez tuvo que decir, mira, para yo salir de esa loca, ya de lo que me está pidiendo, porque me tienes harta. Bueno, yo tengo un caso así, cuando yo al principio me convertí, no sabía mucho cómo orar, pero yo le empecé a pedir a Dios algo, mira, que era que yo le daba. Pero señores, miren, era tanto así que cuando el pastor decía que oráramos presentando un niño en la congregación, bueno, pues estaban presentando el niño la congregación, yo estaba orando lo que yo quería. Lo tuyo ahí. O sea, era que en cualquier momento y cualquier oportunidad yo oraba por lo mismo, y al final Dios me contestó. Ese es un ejemplo de que de verdad que hay que insistir en la oración. Así es. Pero si nosotros supiéramos muchas veces el poder que hay en la oración, acudiríamos más a Dios que primero a otros recursos, porque a veces nos encontramos, como hablábamos en el episodio anterior, nos encontramos en situaciones difíciles y no sabemos a quién acudir. Lo primero que hacemos es que, bueno, voy a llamar a mi esposa para que me resuelva, voy a llamar a mi madre para que esto, voy a llamar a mi hermano, o no tengo dinero, voy a resolver. Uno busca humanamente, uno busca las maneras de resolver la situación. Sin embargo, olvidamos que tenemos una herramienta poderosa que es la oración. Ese debe ser nuestro primer recurso al que debemos acudir, a la oración, porque es la herramienta de nosotras. Yo la hago mía esa herramienta. Yo la hago como que de nosotras, como que de las mujeres, los hombres sí también, pero yo siento como que esa herramienta así como más de nosotras, porque yo no me imagino como ese hombre hablando con tanta sensibilidad con Dios. Yo me imagino como una mujer así, abriéndose, Señor, mira, te entrego mi carga, te entrego todo, y ver como que el Señor puede responder todas las oraciones, o nos escucha y nos responde de acuerdo al tiempo que Él entiende. Y hablando acerca
Perdón. Algo muy importante también que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que cada vez que nosotros decidimos no orar, nos estamos privando de tener esa comunión con el Señor, nos estamos privando de acercarnos más a Dios, de que Él pueda cumplir sus promesas en nuestras vidas. A veces tenemos alguna situación y en vez de orar, nos desesperamos, como decía Abby, queremos llamar al esposo, queremos llamar a la amiga, queremos salir corriendo, no encontramos qué hacer, cuando lo que primero tenemos que hacer es orar, presentarle al Señor lo que nos está pasando. Yo estoy segura que cuando nosotros hacemos eso, el Señor provee una respuesta a la situación que estamos teniendo y nos da paz, nos calma, porque decidimos ponerlo a Él en primer lugar. Lo que iba a decir que en cuanto a este tema tan importante que estamos debatiendo, que la importancia de la oración, como ya hemos mencionado anteriormente, la oración es importante también, primero porque seguimos lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús oraba. Jesús buscaba a su Padre en oración y porque es un mandato, la palabra nos dice que tenemos que orar sin cesar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que apegarnos a esos principios que nos dejó Jesús, que nos deja Dios en su palabra. Así es. Eso es uno de los puntos importantes, porque a veces decimos, ven acá, ¿y por qué oramos? También tenemos comunicación con Dios, ajá, pero ¿qué más? Es un mandato, tenemos que hacerlo. Y la palabra, de nuevo, como dice, que oremos sin cesar, porque Dios sabe que la oración es necesaria para nuestras vidas, porque como mencionaba anteriormente, moldea nuestro carácter, no simplemente que cambie la situación que estamos viviendo, porque muchas veces la situación permanece, sigue igual, y a veces quizás hasta peor, pero nuestro carácter pues mejora y tenemos ese acercamiento con Dios, como hemos mencionado anteriormente. Ustedes saben, chicas, que una de las cosas más difíciles o el obstáculo que tiene la oración más grande es el tiempo. Nosotros vivimos en un mundo demasiado apresurado y no hay tiempo. Y mucha gente te dice, pero ¿y cómo oro? Si yo no tengo tiempo, yo trabajo, llego a las 10 de la noche a mi casa, me levanto a las 5, tengo que cocinar, tengo que... Bueno, yo he estado en situaciones de mi vida en el que el tiempo ha estado corto, mucho trabajo. Y a mí me ha resultado orar mientras conduzco en el vehículo. Y esas oraciones que yo he tenido conduciendo en el vehículo en medio del tapón han marcado una diferencia. O sea, Dios me ha contestado muchas cosas a través de ese tiempo de oración, porque en un tapón yo sabía durar una hora. Sí, y sí. yo la aprovecho para llegar aquí. O sea que al final, ¿qué te enseña eso? Que no es que necesariamente tengas que arrodillarte una hora. Si no puedes arrodillarte una hora, toma el tiempo de tu break, o conduciendo, o el tiempo que tengas libre, donde sea, porque es que tú conectas tu mente y no necesariamente tienes que arrodillarte porque no dispones del tiempo, pero conectas tu mente y estás en oración con Dios, que es lo importante. Quiero aportar algo en cuanto a eso. Yo decía en el podcast pasado que cuando nosotros menos tiempo tenemos es que más debemos sacar tiempo para orar. Yo tengo una técnica y es que cuando me siento como tan así, tan abrumada, yo me levanto más temprano y saco ese tiempito especial para orar, para hablarle al Señor como si yo le estuviera hablando a una persona que está ahí sentado al lado de mí en mi cama. Y el tiempo pasa rápido, me siento libre, me siento como que me desahogué. Y ese día, el día me rinde más. Tengo como más tiempo para hacer todo lo que tenía, que entendía que por todo lo que tenía no tenía tiempo para orar. Pero también me ha pasado lo que dice Mayrobi, que en el camino saco ese tiempo para orar. Ese tiempo es súper especial porque yo siento que estamos el Señor y yo. Aunque haya un tapón, no le doy mente, ese tiempo como bonito, yo hasta lloro. O sea, en ese tiempo de oración como que yo me pongo a hablar con Él como si fuera, no sé, como la persona que es, la más importante. Y le cuento, me desahogo y todo, y de verdad, hasta las lágrimas se me han salido en momentos como ese, porque es como tomar tú la decisión de sacar tiempo para la oración, que es algo súper importante para nosotras que queremos tener comunión con Dios. Y entender que Dios no busca elocuencia, Dios busca un corazón que esté dispuesto, y la palabra dice que el Señor no rechaza a un corazón que esté contrito y humillado. Y también la misma palabra dice que en Romanos 8:26 dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, a veces
Nosotros encontramos las palabras. Exactamente, no encontramos la palabra, pero Dios conoce qué es lo que hay en nuestros corazones y el mismo Espíritu Santo es quien lleva esa oración, quien interpreta esa oración a Dios. Así es, también yo quiero aprovechar, ¿verdad?, para dar un pequeño testimonio, y es que ustedes saben, ustedes que me conocen, que vivieron justamente ustedes este proceso conmigo, que fue la situación de mi niña, que tuvimos una situación muy delicada, muy difícil, por así decirlo. Fue un diagnóstico sumamente difícil, que pasó por dengue, por COVID, estuvo intubada. Yo recuerdo que en el momento más difícil, en el que yo no me sentía con fuerza, no, me sentía vulnerable, sentía que ya no había para más, y de verdad no había esperanza. Yo recuerdo que en el momento en el que yo pude sentir paz fue cuando yo decidí apartarme de todo lo que me decían los médicos y conectarme en oración con el Señor. En ese momento toda mi carga se deshizo y yo pude sentir el alivio, aunque mi hija seguía en cama, seguía grave, en una situación grave, pero yo sentía paz en medio de la tormenta porque logré conectar. Ahí, justamente en el pasillo de cuidados intensivos, yo cerré mis ojos y dije, Señor, yo no voy a llegar a casa a orar, yo voy a orar desde aquí, yo me voy a conectar. Y cuando yo empecé a conectar con el Señor, a orar al Señor, y el Señor empezó a alimentar mi fe, a fortalecerme, que hubo esa conexión de la que ustedes estaban mencionando, ahí yo sentí que se produjeron milagros, empezaron a producirse milagros. Amén. Cuando yo empecé a conectarme. Bueno, ya ustedes saben el testimonio, que nuestra Rubí es un milagro de Dios. Así es. Otro pequeño testimonio que yo quiero dar, y no es acerca ya de alguien más, sino de mí misma, saber que en verdad hay poder en la oración. Cuando tuve mi último parto, estuve a punto de morir, perdí toda la sangre y se estaba convirtiendo en pus. Me dio lo que es una infección que cubre todo el cuerpo, que les pasa a pocas mujeres, pero la mayoría muere en el proceso. Y cuando ya sentía que mi espíritu ya estaba a punto de salir de mi cuerpo, en verdad. Wow. Hay un momento, y puedo decirle que la persona llega a un estado tan mal, que desea morirse. Porque hubo un momento que yo deseaba morir, pero yo estaba conectada, tenía varias cosas conectadas a mi cuerpo y oxígeno porque no podía respirar, pero había alguien conmigo, le dije, tómame, quítame todo esto, como pude hablar, porque casi no podía, llévame al baño. Y en el baño yo hice una sencilla oración, porque estaban esperando que bajara una fiebre en 40 para poder transfundirme ya como por cuarta vez. Y tenía una hora límite para que eso pase, porque el doctor dice, si a esta hora no ha pasado, puede ser que sea el último día. Y yo preparada también para el último día, porque de cierta manera ya estaba rindiéndome, pero ahí en el baño hice una oración, señores, tan sencilla. En el desespero le dije al Señor, acuérdate de mí. Yo soy Elizabeth Mojica. Wow. Y es increíble, pero mi memoria se trasladó a un pequeño campo donde yo daba campo blanco, como le decimos a algunos, a unos niños pequeños en los montones, un campo de San Juan de la Maguana. Y mi mente se fue ahí. Y cuando me pararon, que me llevaron a la cama de nuevo, ya la fiebre se había ido. Y las enfermeras, que eran varias, comenzaron a saltar y dijeron, pongan la sangre, corran, que se bajó la fiebre. O sea, el milagro de Dios puede pasar de un momento, o sea, puede ser algo instantáneo y puede ser algo que también tarde, dure su tiempo. Y wow, cuántos testimonios fuertes. Y yo sé que muchas mujeres que nos están viendo ahora mismo tienen muchos testimonios y muchas cosas que decir de las grandezas que el Señor ha hecho en su vida a través de la oración. Sí, a veces nos sentimos como incapaz. Bueno, eso Dios lo hizo con ella, Dios no lo puede hacer conmigo. Eso Dios lo hizo con aquella, con la niña de Abigail, con la pastora, porque son mujeres que están conectadas. No. Dios no tiene límite para escucharte. Cuando tú te conectas en oración con el Señor, Él escucha tu oración. Tú lo que tienes que abrirte, ¿verdad? Entregar esa carga tan pesada que tú tienes y hablarla con el Señor. Como decía Desiree, es como tú estar hablando con otra persona, como si tú estuvieras hablando con un amigo. Descargar eso en el Señor. Como dijo Elizabeth, ¿cuál fue la oración? Señor, recuérdate de Elizabeth Mojica. Entonces, Señor, recuérdate de mí, de mi situación, y háblale y explícale. Y cuando tú le abres tu corazón, es ahí donde Él te oye. Es ahí donde Él escucha su voz y Él presta sus oídos. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. También cuando nos sumergimos en la oración, empezamos a entender cosas que humanamente nosotras no entendíamos. Simplemente conectándonos con la oración, el Espíritu Santo empieza a revelarnos cosas que luego uno dice, wow, pero todo este tiempo eso estuvo frente a mí y yo no lo veía de esa manera. Entonces como que la oración te quita esa capa humana que a veces cuando tenemos esa limitación humana no podemos ver un poquito más allá. Y la oración simplemente te abre, te da amplitud, para poder ver las cosas mejor. Así es. Y ahí podemos ver el poder de la oración entonces, porque no se limita simplemente en que el milagro sea efectuado en ti, sino que otras personas pueden ver ese milagro y puede servir de una conexión con Dios o una intriga que pueden atraerlo, porque por ejemplo con ese testimonio de Elizabeth, quizás las enfermeras nunca habían visto algo así. Eso fue un milagro que Dios hizo, no simplemente para ti, sino para entrar a las vidas de esas enfermeras, para que ellas puedan ver cómo Dios trabaja y el misterio de Dios, que no lo conocemos, o sea, que a veces no entendemos cómo Dios obra, porque nuestra mente es muy finita en comparación a lo de Dios. Sí, yo hablaba al principio también de la constancia, porque a veces nosotros nos desesperamos en cuanto a la oración. Y una vez en mi iglesia alguien predicó y estaba dando un mensaje y decía, usted no sabe si mañana la oración que usted haga va a ser la que provoque el milagro, no te rinda hoy, porque tú no sabes, o sea, si, por ejemplo, tú estás orando y desistes, tú no sabes cuándo Dios iba a hacer el milagro y ahora está como en stand-by porque tú dejaste de orar. Entonces, cuando tenemos constancia en la oración, ya el Señor, como decía Mayrobi, la historia de la viuda, que había una viuda que siempre iba donde un juez a pedirle justicia, y él no le hacía caso, pero de tanto ella ir, de tanto insistir, él dijo un día, no, pero Dios mío, vamos a sacar a esta mujer de aquí, ¿qué es lo que ella quiere? Vamos a hacerle justicia y que se vaya, porque me tiene mal. Entonces, nosotros debemos ser insistentes en lo que queremos, constantes en la oración, como decía Pablo. Yo tengo un testimonio breve, lo voy a hacer breve. Sí. Yo recuerdo que hace unos años, me acababa de casar, tenía unos dolores en el seno, me dolía mucho. Me hice un estudio y resultó que habían unos nódulos, glándulas, una cosa extraña y salió. La chica que me hizo el estudio me dijo, ay, pero ¿cuántos años tú tienes? Tú eres muy joven. Me dolía tanto que yo no podía dormir a boca abajo. Entonces, una de esas mañanas que yo iba para el trabajo, había un programa en la radio en donde era de oración. El programa era de oración y entonces al final decidieron hacer una oración por los enfermos. Bueno, yo no sé, el pastor luego lo conocí, pero en ese momento él no era tan famoso. Yo dije, bueno, déjame aprovechar y hacer esta oración. Y él dijo, póngase la mano donde le duele. Y yo me puse la mano en el seno mientras iba conduciendo. Póngase la mano, oré, hice la oración de la radio con él. Cuando llegué al parqueo del trabajo, inmediatamente me entró la llamada de la flota y el huye del trabajo hizo que yo me olvidara de eso. Yo me fui a trabajar y me olvidé de todo. Cuando eran como las 11 de la mañana, yo dije, pero no me ha dolido. Pero mira, no me ha dolido. Y me tocaba y no me dolía. Y luego seguía pasando el tiempo y no me dolía. Y justo a partir de ese momento que hice esa oración, ese dolor desapareció y más nunca yo lo he vuelto a sentir. Y como yo quería comprobar que Dios había hecho el milagro, yo fui a repetirme la sonografía. Muy bien. Y salió todo bien limpio, nítido. Wow. Esa sonografía yo la tengo en el colchón de mi casa guardadas ahí. La primera y la otra. Como testimonio. Como testimonio de cómo estaba y de que todo salió después nítido. Y yo estoy viva, ¿verdad? Así que bueno. Así es. Dios responde, Dios escucha las oraciones cuando nosotros le entregamos todo a Él. Y también eso me hace pensar en la historia de Ana. Ana, aquella mujer que dice la Biblia que ella oraba constantemente por ser madre, por tener su hijo. Y me gusta muchísimo porque ella se entregó tanto que en un momento ella lloraba al Señor y gemía tanto por este milagro. Ella necesitaba un hijo y a pesar de que tenía una edad avanzada, a pesar de que tenía situaciones, a pesar de que tenía a Penina, como lo habíamos mencionado anteriormente, a pesar de que tenía todas estas situaciones, ella se entregó tanto en la oración que un día la encontraron en el templo y el
el sacerdote le decía y pensaba que ella estaba borracha de tanto que ella estaba llorando y orándole al Señor. Y ella le decía, no, yo no estoy borracha, yo estoy orándole al Señor, yo estoy llorándole a Dios, porque yo sé que Dios me va a hacer un milagro, Dios va a entregar, me va a entregar un hijo. Y como ella así mismo lo declaró, lo creyó y lo pidió al Señor, así mismo Dios lo hizo. Pero también tenemos la historia de Esther, quien a través de la oración Dios la utilizó para interceder por el pueblo. Entonces vemos como Débora también, para poder liderar, primero iba a los pies del Señor. Entonces vemos como mujeres de la Biblia también podían encontrar en la oración un refugio y una respuesta a su situación en ese momento. Como ahora, en esta temporada, en este tiempo, nosotras también tenemos testimonio palpable de lo que es la oración. Así como fue mi testimonio del caso de Rubí, como fue el testimonio de Mayrobi, de la pastora Elizabeth, yo sé que también el IMEC y Desiree también Claro que tienen sus testimonios. Es muy importante la oración. Y de hecho, chicas, le adelanto que mi segundo libro se trata sobre la oración. Dios escucha la oración de una madre, basado en el milagro de Rubí. Va a salir pronto, le vamos a avisar. Pero ya, chicas, para cerrar, me gustaría que ustedes puedan darme algunas claves sobre cómo podemos vivir una vida de oración. Súper breve, vamos a ver. Bueno, mi consejo es, sé tú. No pretende impresionar a Dios porque Él te creó. O sea, tú no lo vas a impresionar ni que diciéndole cosas bonitas. O sea, sé tú, ve delante de su presencia y dile, sé tan sincera y dile hasta lo que no te gusta. A mí me resulta. Yo le digo a Dios, mira, esto yo no, o sea, yo le digo cómo me siento realmente. Y como que yo siento que no puedo fingir delante de Él ser yo. Y siempre soy yo, generalmente. Y lo más lindo lo más lindo de ser tú es que ya Dios sabe lo que tú le vas a decir antes de que tú se lo digas. Entonces por eso no puede ser engañado. Pero yo siento que Dios aprecia esa sinceridad. Sí, claro que tú, sí. Y ve delante de Él diciéndole específicamente cómo te sientes y lo que tú piensas y darás resultados. Así es. ¿La pastora Elizabeth? Bueno, en tu diario vivir, como tú pones otra cosa, también pon la oración, ponla en tu agenda. No espere que te sobre el tiempo para orar. Pon orar como una de tus principales herramientas de guerra, para que puedan abrirse puertas y te pueda ir mejor en la vida. Yo creo que la oración no es algo al azar, la oración es algo que nosotros debemos de planificar el momento y el tiempo. A veces el tiempo es corto, pero yo creo que merece un buen espacio en nuestra agenda, el tiempo de oración, para poder vivir una vida más a plenitud. ¿Elimec? Sí, yo entiendo que dentro de todo lo que hemos hablado, el que lleguen momentos donde no sintamos el deseo de orar es real. Yo aconsejo en esa parte, primero reconocer que es real. ¿Por qué? Porque nuestra carne pecaminosa nunca va a tener deseo de buscar a Dios, de orar, de tener un momento íntimo con Él. Entonces, al reconocerlo, yo asumo eso de que, ok, no es por sentimiento, es por una decisión, es por obediencia que yo tengo que orar y apartarme, sacar ese momento, hacerlo aunque no lo sienta. Y recordemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas, entonces no siempre debemos dejarnos llevar por los sentimientos, sino por serle fiel y obediente a Dios en su palabra. Entonces, como nos manda la palabra, que oremos sin cesar, oremos aunque no lo sintamos, porque Dios escucha también esas oraciones. Amén. ¿Sí? Yo creo que como la oración nos acerca más a Dios y Dios quiere el bien para nosotros, nos conviene tener la oración en nuestra vida, porque básicamente no somos nada sin Dios y mientras más cerca estemos de Él, mejor nos va a ir en la vida, en las decisiones que debamos tomar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro diario vivir, en el entorno donde nos desenvolvamos. Debemos tener a Dios de nuestro lado y la oración es la herramienta que nos acerca a Él. Así que a poner la oración en primer lugar también. Amén, amén. Y a ti, mujer de valor que me estás viendo en este momento, te recuerdo que la oración tiene más poder de lo que tú te puedes imaginar. Como decíamos en principio, lo que no podemos lograr con otros recursos, Dios lo puede hacer posible a través de la oración. Quiero hacer una oración
valga la redundancia, ¿verdad? Por cada una de las mujeres que nos están viendo, que en este momento quizás tienen una situación como la estuvo pasando Mayrobi, o la pastora, o yo, o Elizabeth, Elimec. Vamos a orar por esas mujeres que necesitan una respuesta de Dios y que están desesperadamente esperando un milagro de parte del Señor. Ese milagro que tú estás esperando se puede producir a través de la oración. Así que permítenos orar por ti. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir tu palabra, Señor, y este tema de la oración. Te pedimos, Dios, por cada mujer que está viendo este programa, o por cada persona que necesita tu intervención divina, cada persona que en este momento, Señor, necesita un milagro tuyo. Espíritu Santo, a través de la oración, Señor, venimos acercándonos a ti pidiendo, Señor, que seas tu poder interviniendo en esta situación por la que está pasando esa mujer que está doblando sus rodillas en este momento, esa mujer que está inclinando su corazón a ti, o ese hombre, Señor, que necesita recibir ese milagro. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, muévete a favor, Señor, y responde conforme a tu voluntad. Señor, enviamos la palabra, Señor, de sanidad, de restauración, de esperanza, de salvación y de amor, Señor, para estas personas que están viendo este episodio y que están necesitando un milagro, Señor. Que seas tú, Dios, glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y mujer de valor, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Comparte este episodio a una mujer que tú sabes que está necesitando una respuesta de parte del Señor. Así que nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.